Queridos hermanos, estamos celebrando este martes de la 19ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio nos presenta esta pregunta que los apóstoles dirigen a Jesús: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús, lejos de utilizar la lógica del mundo, la lógica que implica el éxito como sinónimo de grandeza, mientras más exitosa es una persona, más grande es en el mundo, más aplaudida, más aclamada, más aceptada por todos, Jesús utiliza una lógica totalmente distinta, contraria. Nos habla de la pequeñez, y así lo dice claramente el Evangelio. Dice que llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dice: si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Evidentemente Jesús no se refiere a un ser aniñado, es decir, a no madurar, sino a lo que implica ser niño. El niño es aquel que se confía en sus padres. Un niño lo único que piensa tal vez es en jugar, en comer, en pasarla con las personas que quiere. No tiene las preocupaciones de una persona adulta, no vive azorado por si llegará a pagar las cuentas, por el trabajo, por preocupaciones. El niño es feliz porque si su hogar es como debería ser, encuentra ahí esa alegría, esa contención, y entonces se abandona plenamente en sus padres, que son los que sí se tienen que preocupar. Esta es la infancia espiritual de la que nos habla Jesús, y esta es la infancia que nosotros tenemos que cultivar en nuestra vida. Ser niños con respecto a Él, saber abandonarnos en Él, saber confiarnos en Él, no ser autosuficientes. Y acá está la contraposición: el niño pequeño que confía plenamente en sus padres y el adulto autosuficiente que no necesita ya de ni sus padres ni de nadie. Esto aplicado a la vida espiritual, en la niñez, es depender totalmente de Dios y dejar que Él nos transforme. Y una falsa adultez espiritual o una soberbia espiritual es creernos que estamos por encima de todos y que no necesitamos a nadie, que nadie nos aconseje, que nadie nos guíe, incluso que ni siquiera Dios sea el que nos tenga que decir algo o hacer algo en nuestra vida. Jesús nos invita en el Evangelio a vivir profundamente esta infancia espiritual, como lo han hecho muchísimos santos que han de una manera muy particular predicado y enseñado con su vida. Una santa que se me viene ahora a la memoria es Santa Teresita del Niño Jesús, que desarrolla esta infancia espiritual e invita a aquellos que la leen a vivir profundamente este gran misterio de la paternidad divina. Recibir a un niño es recibirlo a Jesús, y recibir al niño también es vivir como un niño. Un niño busca la compañía de otros niños porque quiere jugar con ellos y compartir. Y así también tiene que ser nuestra vida espiritual, la búsqueda de aquellas personas sencillas que nos enseñan a confiarnos en Dios. Y otro elemento que añade el Evangelio
es tener muchísimo cuidado de no escandalizar a los niños. Este escándalo, que ya habíamos hablado en ocasiones anteriores, es esa piedra de tropiezo por la cual yo, con mis actitudes, con mis maneras de obrar, puedo hacer que la otra persona tropiece, se caiga. Hoy en día la niñez está terriblemente atacada. Pensemos lo que son las series de televisión, la música, las películas. El demonio quiere mancillar las almas de los niños. Pensemos que también dentro del seno de la Iglesia hemos vivido la tristísima historia de los abusos de menores por parte de aquellas personas que están consagradas a Dios. Qué pecado terrible, qué pecado que clama al cielo, qué pecado que no solamente ofende a Dios, sino también mancilla esa conciencia frágil y pura de los niños. El demonio no tiene ningún escrúpulo, pero esta sociedad tan cínica en la que vivimos, que por un lado invita a vivir un amor libre, un sexo libre, un hacer lo que queramos, sin límites y demás, esa misma sociedad es la que se escandaliza de estos abusos que a veces ocurren. No digo que estén bien los abusos, todo lo contrario, es un crimen abominable y tiene que ser totalmente condenado. Pero cómo se contraponen, cómo a veces los extremos se terminan tocando. El mensaje de Jesús es el mensaje claro: vivir esta infancia espiritual de abandono en Dios y de cuidar ese gran tesoro de la niñez que la Iglesia ha protegido a lo largo de los siglos de su historia y que muchos sacerdotes siguen realizando, muchos religiosos lo siguen haciendo, muchas congregaciones siguen atendiendo a los niños en la catequesis, en los hogares. Aprovecha Jesús para utilizar una imagen que la hemos escuchado referida al buen pastor, ese pastor que va a buscar la oveja perdida, también para aplicarla a los niños, ese cuidado particular que tiene el Señor. De igual manera que el buen pastor va a buscar la oveja que se perdió, así también el Señor cuida de los más pequeños. Y esto lo entendemos en dos aspectos. De los niños en general, Dios tiene un particular aprecio y cuidado de ellos, pero también de aquellos que son como niños. Dios se encarga de velar y de custodiarlos, de custodiarnos. Y es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida, esa infancia espiritual para que sea Dios el que nos custodie. Hoy la Iglesia también celebra a Santa Clara de Asís, esta religiosa muy amiga de San Francisco, que a sus 18 años decide entregarse a la vida religiosa. Le manifiesta a San Francisco este deseo de consagrarse plenamente a Dios. San Francisco le consigue una casa, un hogar para ella sola, para que empiece a vivir ahí su vida religiosa y con sus amigas, su hermana. Ella comienza a entregarse a Dios en esa vida de soledad, en esa vida de oración. Fueron las primeras franciscanas de la historia y decidieron abrazar como San Francisco la pobreza total por el Evangelio, por el reino de los cielos, testimoniando así su amor a Dios en ese desprendimiento de todas las cosas de este mundo. Esta gran santa que vivió tan estrechamente unida a San Francisco y que vivió también su consagración. A veces la literatura o las películas nos presentan a un San Francisco y a una Santa Clara como si fueran dos noviecitos corriendo en un valle, entre medio de las praderas y riéndose juntos. Lamentablemente no es así. San Francisco entregó su vida al Señor, renunciando a todas las cosas del mundo, y esa vida a la que renunció implicaba una vida de oración, una vida de ascesis, y lo hizo abrazándolo con todas las fuerzas de su alma. Santa Clara, imitando a quien veía como un ejemplo, siguió su misma vida y por eso muchas jóvenes decidieron imitarla. Este es el verdadero ideal, no esa deformación que a veces el mundo nos quiere presentar de una vida religiosa un tanto diluida, muy sensible, sensiblera y afectiva, sino todo lo contrario. La vida espiritual de San Francisco, de Santa Clara, eran vidas totalmente recias que deseaban amar con todo el amor a Dios y amar al prójimo también como a sí mismo. Que estos grandes santos, especialmente Santa Clara en este día, nos concedan a todos esta gracia.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.